Evangelio de hoy, martes de la 24ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. El obispo tiene que ser irreprochable. También los diáconos han de conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Hermanos, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Salmo responsorial. Salmo 100. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Versículo antes del Evangelio, Lucas capítulo 7, versículo 16. Aleluya, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya.
Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Muchacho, a ti te digo, levántate. En aquel tiempo Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verle el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. «No llores, mujer, deja el llanto para el que no tiene fe, para el que ha perdido toda esperanza. Déjalo para el que voluntariamente vive en la duda, porque ha rechazado conscientemente la verdad. Déjalo para el que en las cosas de la vida busca más bien el placer que el deber y en consecuencia no se encuentra sino con la frustración y la amargura. Si no quiere llorar, cree, pero si crees, ¿por qué lloras? ¿No crees en la providencia de Dios? ¿No crees en la bondad infinita de Dios? ¿No crees que Dios es tu Padre y como verdadero Padre quiere tu bien, busca tu bien, aun en aquellas cosas que tú no puedes comprender cómo pueden ser para tu bien? El Señor tuvo compasión de la pobre madre privada de su hijo. Tú debes tener compasión de todos cuantos sufren. Todos ellos te deben inspirar compasión y has de sufrir con los que sufren, angustiarte con los oprimidos, llorar con los que lloran, gozar con los que se alegran. Joven, te lo ordeno, levántate. Jesús hace detener la fúnebre caravana y ante la expectativa de la muchedumbre que formaba el cortejo y de quienes accidentalmente se hallaron presentes en la escena, con ademán majestuoso y seguridad en su voz extiende su brazo hacia el cuerpo del difunto y le impera con autoridad: «Joven, te lo ordeno, levántate». Jesús se nos aparece aquí como uno de los profetas del pueblo de Dios que da la vida a los muertos, porque solamente los profetas de Dios pueden hablar con la autoridad del mismo Dios. Pero Jesús se nos aparece también como el profeta por excelencia, anunciado por los otros profetas en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido,
mayor que todos los profetas anteriores a él o posteriores. Es el que da el sentido a todas las profecías. No te olvides de que tú ahora estás llamado a transmitir el mensaje de Jesús. Tú, ante el cadáver del mundo de hoy, que ha perdido la vida de la gracia, debes asumir tu papel profético y aunque te halles ante un cadáver, asume primero la confianza de poder hacer revivir esos huesos áridos por la fuerza de la palabra de Dios. Vivencia. El reino de Dios no es reino de muerte, sino de vida. No son sus hijos los muertos, sino los vivos, los que gozan de la vida de la gracia. Tienes que vivir esa vida divina en ti. Ese tu Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han de tener en ti su asiento y su morada. Reflexiona que eres verdaderamente templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Inicia una nueva vida menos cómoda y más entregada, menos egoísta y más generosa, pensando menos en ti y algo más en los otros. Levántate de una vida encerrada en ti, en tus gustos y comodidades, a una vida abierta a los demás y a las conveniencias del Evangelio.